Un anciano se sienta en medio de la densa niebla, controlando a cientos de cadáveres que avanzan contra el edificio de un magnate. Las fuerzas especiales son rápidamente superadas y el sistema de defensa colapsa en cuestión de segundos. La horda de zombies sube hasta lo alto del rascacielos como una fuerza imparable. Bajo la protección de la policía, el magnate logra entrar en el ascensor y comenzar a descender, pero entonces ocurre algo extraño. Los cadáveres empiezan a lanzarse desde el edificio, usando el camino más rápido para llegar al suelo, y en poco tiempo lo persiguen sin descanso. ¿Quién es ese anciano que aparece en el vídeo? ¿De dónde provienen esos cadáveres y por qué atacan al magnate? Para entenderlo todo, tenemos que volver al inicio. 3 años atrás, un espeluznante caso de invasión de hogar y asesinato sacudió a toda Corea del Sur. La víctima era un investigador de Seungri Pharmaceuticals, una de las compañías farmacéuticas más grandes del país. Pero tras cometer el asesinato, el agresor no huyó. En cambio, su cuerpo comenzó a desmoronarse como barro, desplomándose en la misma escena. Las investigaciones policiales revelaron que la víctima había muerto a causa de una mordida tóxica. Lo más extraño era que el agresor llevaba muerto 3 meses antes del crimen. ¿Cómo podía un cadáver asesinar a alguien? Mientras la policía se rompía la cabeza con este enigma, el verdadero cerebro apareció de repente, pidiendo una entrevista en vivo. La protagonista, Jin-hee, es periodista. El día en que el criminal llamó, ella estaba en la emisora de radio presentando su nuevo libro, cuando el hombre telefoneó y dijo que se presentaría al día siguiente, a las 2 de la tarde, para darle una entrevista exclusiva. Al día siguiente, Jin-hee y su equipo se prepararon con nerviosismo, mientras la policía llenaba el lugar sin saber si realmente aparecería. A las 2 en punto, la silueta de un hombre surgió en la pantalla de la cámara. Sorprendentemente, el criminal había caminado directo a la trampa. La transmisión en vivo comenzó y el hombre admitió con calma que él era quien controlaba los cadáveres. No estaba allí para entregarse, había venido para lanzar 3 advertencias a Seungri Pharmaceuticals. La primera, en 2 días mataría al director de la compañía; la segunda, en 4 días mataría al director ejecutivo; y la tercera, en 6 días, el presidente de Seungri Pharmaceuticals no viviría para ver un nuevo amanecer. Claro que, si querían que se detuviera, había una manera. El presidente de Seungri Pharmaceuticals solo tenía que disculparse públicamente por los crímenes que había cometido, y las muertes cesarían. Disculparse por crímenes. Mientras todos trataban de comprender lo que estaba pasando, el criminal de pronto sacó un cuchillo y amenazó a Jin-hee. La policía irrumpió y se produjo un enfrentamiento. A pesar del caos, la asistente de Jin-hee no dudó ni un segundo y siguió transmitiendo en vivo todo el suceso. La indignación pública estalló y la tensión se disparó. Cuando todos esperaban que el criminal usara a Jin-hee como rehén para escapar, ocurrió algo inesperado. Su cuerpo empezó a convertirse en tierra. Empujó a Jin-hee mientras su carne y su sangre se desmoronaban en polvo. En cuestión de segundos, el hombre cayó de rodillas. Estaba claro que no era más que una marioneta, un cadáver controlado por alguien más. En Seungri Pharmaceuticals, las 3 advertencias helaron la sangre de todos. Min Seok, el director de la empresa y primera víctima señalada, estaba visiblemente aterrado. Seung Gi-ele, el CEO y segundo en la lista, tampoco sabía qué hacer. En cuanto al presidente, líder de la compañía, se encontraba de vacaciones en el extranjero, sin enterarse del caos que se desataba en casa. La investigación policial descubrió que el cadáver que participó en la entrevista era, nada menos, que el jefe del departamento de investigación de Seungri Pharmaceuticals, quien había desaparecido misteriosamente 2 meses atrás. Su reaparición en semejante estado apuntaba claramente a la implicación de la compañía en algo siniestro. También se reveló que la muchacha en el centro de la investigación era la hija del presidente y la única heredera de Seungri Pharmaceuticals. Aunque joven, no debía subestimarse. Cuando la policía la interrogó, se negó a decir una sola palabra. 2 meses antes, Seungri Pharmaceuticals había reclutado a 100 personas para un nuevo ensayo clínico. El experimento fracasó, y ahora, el jefe de investigación había regresado en esa condición aterradora. Si no manejaban la situación con cuidado, los oscuros secretos de Seungri inevitablemente saldrían a la luz. Mientras tanto, el esposo de Jin-hee, Seong-hun, investigador principal del caso, descubrió una pista crucial en los archivos. Cada uno de los cadáveres controlados tenía un extraño símbolo en la mano. Al mismo tiempo, el profesor Tak, un académico, estudió el símbolo y reveló que provenía de Indonesia. Era una forma avanzada de brujería capaz de manipular cadáveres, conocida como los malditos. Para crear a estos malditos, el hechicero debe primero mezclar su propia sangre con la tierra del lugar donde el cadáver fue enterrado y luego moldearla en una figura humana hecha de arcilla. Después, hace un pacto con los demonios para maldecir al difunto, coloca una barrera y lanza conjuros sobre la figura de arcilla, lo que le permite controlar a los muertos a su antojo. Gracias a las traducciones, descubrieron que el primer cadáver controlado tenía un tatuaje en la muñeca que decía, primera vez para vengarse. Mientras tanto, el tatuaje en la muñeca del cadáver de la entrevista decía, llamar la atención. Hasta ese momento estaba claro que quien controlaba a los cadáveres era un hechicero proveniente de Indonesia. Aunque su objetivo final seguía siendo un misterio, cada paso de su plan estaba calculado con precisión. Esa noche, Jin-hee regresó a la redacción, solo para sobresaltarse con una figura en las sombras. Resultó ser su nueva asistente, Jesse, que trabajaba hasta tarde. Jin-hee le agradeció amablemente por su dedicación.
Pero cuando Jesse comentó que el padre de Jin-Hee era egoísta y que nunca se había preocupado por ella, Jin-Hee se quedó impactada, no había notado que Jesse no era tan sencillo como parecía. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 días, tal como advirtió el hechicero, el presidente aún no se había disculpado, y el primero en morir fue el director Min Seok. En ese momento, la sede de Seungri Pharmaceuticals estaba fortificada, fuerzas especiales en el interior y reporteros en el exterior, con 3 capas de seguridad por ambos lados, todos estaban tensos, esperando la llegada del criminal. Dentro de su oficina, Min Seok temblaba de miedo, mientras Seon-Jun, siguiendo el plan, aguardaba al enemigo. Creían estar bien preparados, pero estaban a punto de enfrentar una batalla imposible. Fuera del edificio, una figura con capa negra apareció, agarró a un policía por el cuello y lo lanzó lejos con una fuerza aterradora. Los reporteros, ansiosos por conseguir la primicia, se abalanzaron para tomar fotos, sin importarles el peligro. Cuando Jin-Hee miró hacia atrás, vio una docena de cadáveres con túnicas negras, sus rostros rígidos inclinados hacia arriba, mirando fijamente al edificio, los tatuajes en sus muñecas brillaban y, antes de que alguien pudiera reaccionar, los cuerpos cargaron hacia adelante enloquecidos, nadie podía detenerlos. Los reporteros fueron apartados a empujones, y las fuerzas especiales, formando un muro de defensa, fueron arrolladas sin esfuerzo. La potencia de fuego se elevó al máximo y las balas llovieron contra las rodillas de los cadáveres. Por un momento, todos pensaron que esto podría detenerlos, pero para su sorpresa, los muertos saltaron alto en el aire, mostrando habilidades de combate sobrenaturales y cuerpos casi inmortales. Apenas tocaron el suelo, se levantaron de nuevo, derribando a cualquiera que se interpusiera. La horda de cadáveres subió corriendo por las escaleras y, justo cuando estaban a punto de llegar a la cima, Seon-Jin logró meter a Min Seok en el ascensor y bajar rápidamente. En ese preciso momento, los cadáveres se detuvieron en seco, como si hubieran recibido una orden, uno tras otro, se arrojaron desde el edificio, todos abajo miraban confundidos, pero los cuerpos se levantaron de inmediato y comenzaron a perseguirlos hacia el estacionamiento. En el aparcamiento, uno de los cadáveres lanzó un ataque sorpresa, pero Jin-Hee llegó justo a tiempo y lo embistió con su coche, miró alrededor y vio que más cadáveres se acercaban. Sin dudarlo, cambió de marcha y pisó el acelerador a fondo para bloquearles el paso. Mientras tanto, Seon-Jin metió a Min Seok en otro vehículo y salió a toda velocidad del edificio. Pero lo que nadie esperaba era que los cadáveres, usando todas sus habilidades, secuestraran una flota de taxis. En poco tiempo los alcanzaron, y los taxis pasaron delante del coche de Seon-Jin. Extrañamente, no atacaron de inmediato, lo que desconcertó a Seon-Jin hasta que, de repente, los taxis se cerraron sobre ellos y comenzó un juego mortal. Dentro de un túnel, rodearon el coche de Seon-Jin por todos lados, delante, detrás, a la izquierda y a la derecha. Las ventanas estallaron mientras los cadáveres salían arrastrándose de los taxis y estalló una feroz batalla. Seon-Jin luchó con todo lo que tenía, maniobrando el coche de un lado a otro, tratando desesperadamente de abrirse paso. Apenas logró escapar del túnel, pero antes de que pudieran recuperar el aliento, los cadáveres estaban de nuevo encima, destrozando las ventanas del coche. Min Seok fue arrastrado hacia afuera. Seon-Jin intentó detenerlos, pero fue arañado y herido por los cadáveres. El aire se llenó de los gritos agonizantes de Min Seok mientras lo despedazaban. Una vez cumplida su misión, los cadáveres se desmoronaron en barro y se arrodillaron. Mientras tanto, el CEO Seung-Gi, que iba en otro coche, estaba aterrorizado. Esto era solo el comienzo, y él era el siguiente en la lista. Jin-Hee llegó justo a tiempo para encontrar a Seon-Jin herido por los cadáveres, con las heridas pudriéndose rápidamente. En el hospital, Seon-Jin y los demás que habían sido arañados fueron llevados de urgencia a la sala de emergencias. Sus heridas ya empezaban a gangrenarse, y los médicos eran incapaces de ayudarlos. Mientras Jin-Hee se debatía sin saber qué hacer, el profesor Tak le informó que Seon-Jin y los otros habían sido maldecidos. La única manera de romper la maldición era que el propio hechicero la levantara, o encontrarlo y matarlo. Sentada en una cafetería, Jin-Hee estaba perdida, sin idea de por dónde empezar su investigación. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Jin-Hee estaba siendo estrangulada por un cadáver y, en ese instante de vida o muerte, el cuerpo perdió de repente el control de sus extremidades. Convulsionando, una figura sombría apareció detrás, emanando una fuerza abrumadora. Mientras el cadáver se retorcía, Jin-Hee despertó de golpe. Todo había sido una pesadilla, pero entonces Jin-Hee recordó a alguien. Un año atrás, Jin-Hee había luchado junto a una chamana llamada Saona. Juntas derrotaron a un demonio del infierno y lo aprisionaron dentro del cuerpo de Saona. Más tarde, Saona desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Su repentina aparición en el sueño de Jin-Hee parecía un presagio de su regreso. Este trasfondo proviene de la serie coreana The Cursed, de la cual esta película es considerada un spin-off. Aunque no hayas visto The Cursed, no importa, porque esta cinta tiene una trama completamente independiente. Solo necesitas saber que Saona es una poderosa chamana y que desempeñará un papel clave más adelante. Volviendo a la historia de la película, el destino del esposo de Jin-Hee seguía siendo incierto y las advertencias mortales continuaban.
Mientras Jin-Hee buscaba desesperadamente una salida, el siguiente objetivo de las amenazas, el CEO de Seungri Pharmaceuticals, Seung-Gi-L, acudió a verla. Resultó que, tras la muerte del director Min Seok, la última defensa emocional de Seung-Gi-L se había derrumbado. Previamente, había suplicado al presidente que se disculpara públicamente para salvarlo. Pero, como era de esperar, impulsado por los intereses de la empresa y por su propio orgullo, el presidente se negó. Para empeorar las cosas, la hija del presidente echó más leña al fuego, mostrando total indiferencia por la vida o la muerte de Seung-Gi-L. Sintiendo que lo habían abandonado por completo, la determinación de Seung-Gi-L se quebró y buscó a Jin-Hee para revelar toda la verdad. 2 meses antes, la división estadounidense de la compañía les había encargado investigar y producir una toxina derivada de una criatura con caparazón, destinada a convertirse en un arma bioquímica. Debido al enorme beneficio potencial y a la ambición de acelerar la investigación, Seungri Pharmaceuticals atrajo a 100 personas ofreciéndoles grandes sumas de dinero para participar en el experimento. La mayoría de los participantes eran personas sin hogar, mientras que otros eran inmigrantes ilegales. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron a manifestarse graves efectos secundarios y, al final, los 100 murieron en el laboratorio. Con las pruebas cruciales aportadas por Seung-Gi-L, Jin-Hee quedó convencida de que la persona que controlaba a los cadáveres provenía de Indonesia. Dicen que el lugar más peligroso suele ser también el más seguro. Podría ser que el hechicero que controla los cadáveres se esconda en las instalaciones de investigación abandonadas. Jin-Hee y su equipo se dividieron en 2 grupos. 2 de sus colegas recibieron la tarea de llevar la lista de voluntarios de prueba, proporcionada por Seung-Gi-L, a la oficina de inmigración para investigar a los que habían llegado desde Indonesia. Mientras tanto, Jin-Hee y el asistente de su esposo se dirigieron al centro de investigación para investigar. Jin-Hee subió al coche y partió hacia el centro, sin darse cuenta de que una motocicleta los seguía sigilosamente. En el centro de investigación, Jin-Hee y el asistente registraron el lugar con cuidado. Primero descubrieron símbolos extraños dibujados en las paredes, luego escucharon un ruido proveniente del piso de arriba y decidieron ir a comprobar. En el segundo piso, tal como sospechaban, se toparon con un cadáver. Durante la caótica persecución, Jin-Hee y el asistente se refugiaron en una sala, pero al girar, quedaron horrorizados al ver otro cadáver justo detrás de ellos. El cadáver empujó al asistente a un lado y agarró a Jin-Hee por la garganta. En ese momento crítico, una mujer emergió de las sombras y salvó a Jin-Hee. Frente al cadáver, la mujer esquivó primero sus ataques, luego levantó las manos y tocó el rostro del muerto. Al hacerlo, las venas malditas se hicieron visibles y el cuerpo comenzó a convulsionar. No era otra que Sao-Na, la chamana mencionada anteriormente. No había tiempo para que Jin-Hee y Sao-Na se pusieran al día, ya que los cadáveres seguían persiguiéndolas. El grupo de Jin-Hee huyó rápidamente a otra habitación. Entonces Sao-Na sacó su bastón y comenzó a dibujar un círculo mágico en el suelo. Sao-Na instó a Jin-Hee a esconderse, pero el asistente apenas lograba resistir. El cadáver irrumpió en la sala, mientras el asistente se acurrucaba en una esquina. A los ojos del cadáver, la habitación parecía vacía. Era un hechizo de sigilo. Justo cuando el cadáver estaba a punto de marcharse, incapaz de ver a las 2 mujeres, el asistente, como dictaba el guión del destino, hizo un ruido por accidente. Incapaces de abandonar a un compañero, Jin-Hee y Sao-Na no tuvieron más opción que intervenir. Era el momento de brillar para Sao-Na. Tras una feroz batalla, Sao-Na utilizó su magia de maldiciones para destruir al cadáver. Luego le contó a Jin-Hee que, después de aprisionar al demonio en su cuerpo 1 año atrás, había estado buscando una manera de enfrentarse a él. Finalmente, en un pequeño templo en China, conoció a un anciano que no solo le enseñó a controlar la situación, sino también a dominar al demonio dentro de ella, permitiéndole usar su poder a voluntad. Esta vez, Sao-Na había regresado porque, en sus sueños, sintió que Jin-Hee estaba en peligro. Mientras las 2 se ponían al día, el asistente llegó con una noticia impactante. La noche anterior, Seung-Gi-L ya no pudo soportar la presión y se quitó la vida en su oficina. El segundo objetivo de las advertencias mortales estaba ahora muerto, y el siguiente en la lista era el presidente. El teléfono de Jin-Hee sonó. Como era de esperar, el presidente ya no podía negarse a disculparse. Con Seung-Gi-L muerto, estaba aterrado y contactó a Jin-Hee para organizar una conferencia de prensa en la que admitiría sus malas acciones. En Seungri Pharmaceuticals, el presidente se situó frente a las cámaras, leyendo un guión preparado. Mientras pedía disculpas una y otra vez, no mencionó en absoluto los experimentos con fármacos. La hija del presidente, claramente irritada por todo el proceso, instaba a Jin-Hee a que se diera prisa. Lo que no sabían era que la asistente Jesse, de pie tras la cámara, observaba al presidente con suma atención. Mientras el presidente bebía su té, su hija lo seguía presionando. La sinceridad no era más que una burla delante de esa gente poderosa. De repente, el teléfono de Jin-Hee vibró. Era un mensaje de su colega con los resultados de la investigación. Para su asombro, el cadáver que buscaban era Jesse. Atónita, Jin-Hee se volvió hacia Jesse y notó un tatuaje en su muñeca. La verdad, por fin, quedaba al descubierto. Sí, Jesse era una inmigrante ilegal de Indonesia. 2 meses atrás, había sido engañada para participar en el experimento farmacéutico y murió en Corea del Sur. Su padre era un chamán indonesio. Al enterarse de la muerte de su hija, desarrolló un odio ardiente hacia Seungri Pharmaceuticals.
Primero asesinó al investigador de la farmacéutica, luego utilizó al jefe del departamento de investigación para atraer la atención, finalmente, controló el cadáver de su hija, ocultándola a plena vista como la asistente de Jin-hee, para vigilar si el presidente se disculparía con sinceridad. Ahora que estaba claro que no había ningún remordimiento verdadero, una masacre estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en el centro de investigación farmacéutica, Sao-na y el profesor Tak se acercaron de nuevo a los extraños símbolos. Tras quitar el polvo del suelo, se dieron cuenta de que el círculo ritual había sido destruido, revelando un pasadizo oculto. Al final del corredor había una puerta. Cuando la abrieron, una fuerza abrumadora se abalanzó sobre ellos. Al mirar al frente, vieron al chamán que controlaba a los cadáveres, sentado al fondo, estaba rodeado de humo negro, y su objetivo final quedaba claro: usar el cuerpo de su hija para asesinar al presidente. Del lado de Jin-hee, la actitud insincera del presidente enfureció al chamán, ordenó al cuerpo de su hija que se lanzara con furia contra él, y ese atravesó la ventana y se plantó frente al presidente. Tras derribar a varios guardias, avanzó cada vez más cerca de su objetivo. Al mismo tiempo, en el lado de Sao-na, todos los demás yacían en el suelo, incapacitados, excepto ella, que avanzaba paso a paso hacia el chamán. Esta vez, el chamán no intentó protegerse, continuó controlando el cuerpo de su hija, extendiendo la mano hacia el presidente. Justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, el presidente logró escapar por poco, y las manos malditas de Sao-na tocaron la cabeza del chamán. En ese instante, Sao-na fue arrastrada a la conciencia del chamán. Allí vio a un hombre sosteniendo a una niña pequeña. Todo lo que el chamán había hecho era para vengar a su amada hija y a las demás víctimas. Estaba realmente equivocado. Sao-na pensó en soltarlo, pero el chamán le tomó la mano. Entonces ella le entregó la figura de arcilla de su hija. En ese momento final, las lágrimas corrieron por el rostro del chamán al darse cuenta de que pronto se reuniría con su hija. Mientras tanto, el presidente, habiendo escapado por poco, se encontró frente a su propia hija. Ella se le acercó y sacó un frasco de veneno previamente desarrollado, usando el dedo de Jesse para hacerle un pequeño corte en la cara. Así es, la investigación ilegal de la farmacéutica ya no podía ocultarse. Para evitar ser implicada, la hija del presidente usó a su propio padre como chivo expiatorio, sacrificándolo para salvarse a sí misma. El presidente lanzó un grito de terror antes de desplomarse. Había sido cruel, pero su hija resultó ser aún más despiadada. Cuando el grupo de Jin-hee llegó, la hija del presidente lloraba, fingiendo estar destrozada. Creía que su plan había salido a la perfección, pero entonces Jin-hee levantó una cámara y le dijo que dejara de fingir. Resultó que Jesse había escondido una cámara en la chaqueta del presidente, y todo lo que su hija acababa de hacer había sido transmitido en vivo. Como dice el refrán, las malas acciones siempre reciben castigo. Justo cuando parecía que la película había llegado a su fin, el poder del dinero permitió que la hija del presidente quedara en libertad, por encima de la ley. Jin-hee y Sao-na la enfrentaron y le dijeron lo que realmente era una maldición. Todo lo que hacía falta era una foto, una pertenencia personal y su nombre. La ley no podía castigarla, pero la maldición sí, y con eso, la película concluyó. Esta película se llama The Cursed, Dead Man's Prey. Aquí va la pregunta para este episodio: ¿crees que las maldiciones y los hechizos son reales? Por ejemplo, los hechizos de amor. Si crees que sí existen, comenta almohadilla 1, si piensas que no funcionan, comenta almohadilla 2. Gracias por vernos, adiós y hasta la próxima.